glaucomas más comunes sería el glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma crónico o crónico simple. Acuérdense que el glaucoma era la neuropatía óptica caracterizada por cambios en la papila y deterioros del campo visual, acompañado ¿no? de presión ocular elevada. El ángulo abierto, lo que caracteriza esta patología es que el ángulo, o sea, la cámara de espacio iris-córnea es amplio. Hay una lesión, obviamente, ya de neuropatía en el nervio óptico. Puede haber otras lesiones oculares elevadas, pero sí o sí se manifiesta con daño del campo visual. Normalmente en este tipo de glaucoma, las presiones oculares quedan de 10 a 20, son mayores de 21. Hay una lesión del nervio óptico, el ángulo iris-córnea está abierto y la pérdida característica del campo visual con progresión de la lesión. Ausencia de signos de glaucoma secundario, no tiene que haber ningún otro tipo de glaucoma asociado, ni pseudodeformativo, ni pigmentario, ni traumático, ni ningún otro tipo de glaucoma para que se considere como crónico simple. La fisiopatología de este tipo de glaucoma es el proceso degenerativo de la red trabecular, donde hay una reducción del drenaje del humor acuoso, por ende incrementa paulatinamente la presión intraocular y este incremento va a generar daño de la papila y por ende del campo visual por compresión de las fibras del nervio óptico. Entonces tenemos la teoría mecánica donde habla exclusivamente de que el nervio óptico, la papila a nivel de la cabeza del nervio óptico hay compresión por la presión intraocular, lo que va a generar pérdida de los axones de las fibras nerviosas ganglionares, con aumento, esto sería la papila, esta parte es la cabeza del nervio óptico, acá tenemos la arteria y la vena central de la retina, esta es la excavación de la papila, entonces esta excavación se va a ver alterada, se va a ver agrandada por pérdida de las fibras nerviosas ganglionares. Acá estos axones, acuérdense que pasaban por la lámina clivosa, que cuando vimos la parte de normalidad, decíamos que en glaucoma había un aumento de visualización de la lámina clivosa. Entonces es como que en el fondo del ojo podemos ver estos huequitos porque esto está completamente apretado, aplastado y agrandado. ¿Bien? Entonces esta sería la teoría mecánica, donde habría una alteración del flujo axoplásmico y daño directo, o sea mecánico, de las fibras de los axones de las fibras nerviosas ganglionares. Y está la otra teoría, que es la vascular, en la cual en este glaucoma de ángulo abierto se habla de un aumento de la presión que generaría una alteración del flujo axoplásmico vascular, digamos, de la cabeza del nervio óptico, lo que va a provocar la isquemia crónica y la atrofia de las células ganglionares. O sea, uno habla de que le quita irrigación a la cabeza del nervio óptico y otro habla de que lo aprieta el nervio óptico y por lo cual igual se pierden fibras nerviosas. Pero en definitiva, como definición, glaucoma, para que la gente lo vaya entendiendo, no es la presión intraocular, es el daño isquémico de la cabeza del nervio óptico. Entonces, lo que provoca este tipo de glaucoma, los síntomas y los signos serían inicio en la edad adulta, generalmente asintomático, empieza con disminución también de la visión, dolor, sobre todo dolor cuando hay presiones intraoculares un poco más elevadas, más de 30. Puede sentir el paciente un poco de incomodidad ocular, no sabe definir por qué siente que no ve bien, pero es porque se está cerrando la visión, el campo visual se va haciendo cada vez más pequeño. Y también el tema de ver halos de colores, cuando las presiones intraoculares son altas, también ven halos de colores en las luces, y es porque hay un edema de córnea, ¿no? Una alteración ya por la presión de la córnea. Y también manifiestan alteraciones en la adaptación a la oscuridad. Entonces, ¿cómo se va manifestando el glaucoma en el campo visual? Ya es, acuérdense, cuando ya se nota la alteración en el campo visual del paciente, ya es un diagnóstico tardío de glaucoma, porque ya todo el campo visual del paciente haya perdido, no se recupera con nada, por más de que lo tratemos al glaucoma o lleguemos a controlarlo. Entonces, en el glaucoma de ángulo abierto, acá pueden ver el ángulo, este es el dibujito del ángulo iridocorneal, es un ángulo abierto, grande, con una cámara amplia. Sin embargo, el daño está a nivel del filtrado de
la malla trabecular, por aumento de la presión intraocular, se va dañando la malla. Esa malla dañada no filtra a la misma velocidad en que se produce el humor acuoso, y esa alteración entre la producción y filtración va haciendo un incremento de la presión intraocular de manera crónica. Entonces, raramente, como dice acá, con rojo, presenta síntomas. Generalmente son diagnósticos de casualidad en un examen oftalmológico, y como decía ahí también en la entrada, se presenta en edad adulta. Por eso es muy importante que las personas mayores de 50 siempre acudan a un control oftalmológico, justamente para detectar a tiempo estas alteraciones. Y generalmente esto debería ser a partir de los 40 y pico. Si un paciente que empieza con presbicia acude a un control oftalmológico, se podría detectar esta enfermedad a tiempo. Pero lamentablemente la mayoría se compran los lentes de presbicia en la calle o se hacen unas ópticas, y las ópticas lo único que les importa es darles el anteojo, y cuando ya no los pueden corregir porque ya tienen una alteración total del campo visual, recién los mandan al oftalmólogo. Entonces siempre es importante un control oftalmológico, por lo menos uno en pacientes a partir de los 40 y pico. Entonces las elevaciones de la presión intraocular de hasta 40 milímetros de mercurio no causan dolor generalmente. Tampoco generan enrojecimiento ni síntomas visuales. Tampoco hay pérdida de la agudeza visual mientras se preserve la visión central. Acuérdense que el glaucoma, el daño es desde afuera hacia adentro. Pero la tasa de progresión de un campo de visión completo a la ceguera toma 25 años en paciente adulto. Imagínense el tiempo que tienen para tratarse, y nosotros recibimos pacientes ya casi ciegos o casi ciegos por glaucoma crónico por falta de tratamiento. O sea, ¿cuántos años ha perdido ese paciente en poder prevenir esta enfermedad? La edad promedio para desarrollar glaucoma ceguera es más o menos un promedio en forma bilateral de los 86 años. ¿Cómo es el tratamiento de este tipo de glaucoma? El tratamiento va enfocado a bajar la presión intraocular en niveles que no produzcan daños de las fibras del nervio óptico. Hay tratamientos médicos, que son los tratamientos con gotas. Hay gotas que su mecanismo de acción sería bajar la presión intraocular, disminuyendo la producción del humor acuoso. Actúan a nivel de la producción del humor acuoso. Y las otras gotas ayudan aumentando el flujo de salida del humor acuoso por la vía no convencional. Si se acuerdan, en la primera clase dijimos que había dos vías, ¿no?, de salida: la convencional, que es a través de la malla trabecular, y la no convencional a través de la vía uveoescleral. Entonces, las gotas actúan por los dos lados, uno disminuyendo la producción y otro aumentando el flujo de salida. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos que se utilizan, de primera línea, segunda línea. Bueno, eso ya es más específico, pero entonces cuando tenemos un glaucoma recién diagnosticado, un glaucoma crónico, se pueden también, aparte del tratamiento médico, utilizar láser terapia, que es la gonioplastía, que lo hemos visto en la clase anterior, como tratamiento, no. Ahora les muestro, como gonioplastía, que más o menos es como ampliar los agujeritos del trabeculado para aumentar el flujo de salida. Entonces, comenzando el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto, recomendaciones internacionales. Esto sí, en el glaucoma primario, en el glaucoma de reciente diagnóstico temprano, ¿no?, en el glaucoma no muy avanzado, no de reciente diagnóstico, puedes diagnosticar un glaucoma avanzado ya recién diagnosticado. Pero digamos, cuando un glaucoma recién empieza, la meta es bajar por lo menos el 25% de su presión intraocular de base, con el cual el paciente ya tiene daño de la papila. Si está ya moderadamente avanzado, ya de un 25 o 50% hay que bajar la presión del ojo. Y ya en estadios muy avanzados, ya la verdad que el tratamiento es muchísimo, la meta es muchísimo mayor. Entonces, a ver, les voy a tratar de explicar, a ver cómo les explico a mis pacientes, a ver si ustedes lo pueden entender y se lo puedan grabar como tal. Entonces, digamos que el nervio óptico es como un cable de luz que está conectado de una pared hacia la otra pared, en el piso. El cable de luz está transcurriendo ahí, pero un día se nos ocurre, o se nos cae el techo encima del cable de luz, ¿no? O se nos cae una mesa, o se nos cae, o le ponemos piedra, no sé, algo ocurre
que le ponemos peso encima del cable, ¿no? Entonces con el cable sigue ahí, pero con el tiempo el cable de luz empieza a ser como un cortocircuito, ¿no? Decimos, oye, este es un cortocircuito, ¿qué hacemos? Sacamos las cosas que están encima del cable, porque se está pelando el cable. Entonces empezamos a sacar peso y empezamos a ver que vuelve a empezar la luz. Y decimos, bueno, ya está, no le saco más peso. Lo ideal sería sacar todo el peso, porque ya sabemos que es un cable que está pelado. Sería sacar todo el peso y ponerle quizás una protección, algo encima del cable para que no se siga pelando, ¿cierto? Bueno, más o menos en eso consistiría el tratamiento del daño directo del nervio óptico por exceso que tiene el ojo. Entonces, la idea es bajar al máximo la presión en base a la presión que inició ese daño, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que tiene 30 de presión inicial, que ya tiene glaucoma, principios de glaucoma, le hacemos los estudios, verificamos qué daño tiene y decimos, usted tiene un glaucoma de reciente comienzo. Entonces, le vamos a bajar la presión un 25%. Si logramos eso con un tratamiento médico, o sea, con gotitas, le explicamos al paciente, bueno, esta es la presión que vamos a conseguir, digamos, le vamos a bajar el 25% de su presión, capaz que tiene 16. Bueno, con 16 tenemos que bajar el 25%, listo. Quizás lo logremos con el tratamiento médico, quizás no. Quizás no. ¿Cómo nos damos cuenta? Le bajamos la presión al máximo con el tratamiento médico. Hay tratamiento médico inicial, tratamiento médico máximo. O sea, máximo significa que utilizas todo el armamento médico en gotas, tanto las que disminuyen la formación del mucoso, tanto las que aumentan la salida del drenaje, y dices, bueno, hemos logrado esto. Y el paciente dice, y está bien, porque hay gente que solamente piensa que está bien tener menos de 20 teniendo glaucoma, ¿cierto? Entonces decimos, no, ya no es 20 para usted normal. Te pregunta, ¿de cuánto a cuánto es normal? Normal para un paciente sin glaucoma es de 10 a 20. Pero como usted tiene glaucoma, ya no existe una presión normal, existe la presión que no siga pelando su cable. Entonces esa es la meta en el tratamiento del glaucoma crónico de ángulo abierto. Bajar la presión, lo mínimo, como estamos haciendo según el estadio de gravedad que tenga, 25, 25, 50, más de 50, que es muy difícil solo con tratamiento médico. Y de acuerdo a lo que busquemos, esperemos, ya combinamos tratamiento médico con quirúrgico, ya sea con láser, como la trabeculoplastía, o ya cirugías de glaucoma como la trabeculectomía o las válvulas. ¿Bien? Y en el caso ya de estadios finales, como dice acá, ojo ciego doloroso, este es un ojo ciego que no ve nada, ya tiene totalmente perdido su cable, pero le duele, o sea, encima le duele. Entonces en ese caso ya no se trata con tratamiento médico porque sería como gastar dinero en gotas en un ojo ciego, y lamentablemente el tratamiento de glaucoma es un tratamiento caro. Entonces, lo que se hace es la destrucción de la inervación del globo ocular, simplemente para que no tenga dolor. Por eso, el ciclo fotocoagulación o crioterapia, destruir la sensibilidad al ojo, aunque tenga presión de 50, pero que no le duela. ¿Bien? Esa es la meta en ese caso. Y si no, quirúrgico, como les decía, que son las indicaciones de la trabeculectomía o el implante valvular, que son dos cirugías para abrir otras vías de drenaje por fuera del ojo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos la formación del humor acuoso. Entonces lo que se hace es, se corta un pedazo de iris, eso se llama iridectomía, a través de un corte en la esclera. Se hace como un colgajito que lo vamos a ver acá. Acá lo han cortado la esclera, levantan la esclera, sacan el pedazo de iris, hacen una apertura externa hacia el ojo, suturan la esclera con unos puntitos. Esos puntitos pueden ser fijos o pueden ser también puntos que se sueltan en el tiempo según la presión que estamos buscando. Se van soltando para que aumente el drenaje hacia afuera del ojo. Y lo mismo con este tipo de cirugía, que es la válvula, implante de válvula. Es un aparatito
que lo que hace con un tubito directamente insertado en la cámara anterior, que lo pueden ver acá, saca el humor acuoso hacia afuera del ojo. En ambas cirugías, acá por ejemplo ven esa ampollita que se forma por fuera del ojo, ahí estaría saliendo el humor acuoso. ¿Tienen todas sus complicaciones? Sí, por ejemplo, todas las cirugías de drenaje, en el momento nomás de la cirugía, baja mucho la presión intraocular. O sea, digamos que me opero con 18, pero yo necesitaba tener 8 para el que no avance mi glaucoma. En el momento de la cirugía le baja a 0. Y ese 0 también le puede terminar de dañar el nervio óptico. Entonces, tanto subidas como bajadas bruscas también pueden terminar de hacer un daño completo del nervio óptico. Entonces, hay mucho riesgo quirúrgico en pacientes con glaucomas muy avanzados. Ahora, esa es una. Y la segunda son las complicaciones que pueden tener a lo largo estos pacientes. Por ejemplo, en este tipo de cirugía de implante de válvula, este tubito recorre el ojo por debajo de la esclera como un canalículo y eso se escara. ¿Conocen lo que es una escara, no? La escara es cuando se deteriora la piel y se pone otra parte del ojo, ¿no? Igualito, se escara ese tubito y puede infectarse y como está conectado hacia adentro del ojo, se puede provocar una endoftalmitis, bacterias pueden entrar. Entonces tienen que ser pacientes que tengan el ojo lo más limpio posible, no pueden tener blefaritis, nevomitis, conjuntivitis, nada, porque pueden tener infecciones intraoculares. Y esta otra cirugía que es la trabeculectomía también tiene complicaciones, no dura muchos años. Esta tapita que se ha hecho acá, es esta tapita que está por acá. Como ven, prácticamente están unidas. Entonces, con el tiempo se pegan las tapitas y entonces por ende deja de filtrar. Y otra vez hay que reoperarlo al paciente. Entonces, hay pacientes que lamentablemente son reintervenidos un montón de veces. O por lo menos funciona un tiempo y al tiempo ya deja de funcionar y otra vez se asocia con gotas. Entonces, ¿en qué casos elegimos una cirugía? Elegimos una cirugía de glaucoma en casos de pacientes que no tengan tanto daño del nervio óptico, que necesiten una meta muy alta de supresión, o sea que tienen 30 y necesito que tengan 10, no las consigo con las gotas, o que las consigo con las gotas, pero el paciente no puede comprarse las gotas todos los meses, como es algo así, son tratamientos caros, y no puede cumplir con el tratamiento completo todos los meses, no puede comprar todas las gotas todos los meses, o es un paciente que vive en el campo y tú sabes que no va a venir a control, no sé, en 50 años. Entonces, podrías elegir ese paciente que no sea un glaucoma muy avanzado para cirugía. Entonces, indicadores de que este glaucoma está bien tratado, que ya está estable. Presión intraocular elevada puede ser debido al incumplimiento del tratamiento y tolerancia a la droga. La otra cosa que ocurre también con los tratamientos crónicos es que, bueno, antes todas las gotas tenían conservantes. Hoy por hoy, en eso ya ha cambiado bastante los tratamientos médicos crónicos, tópicos. La mayoría de las gotas se están eligiendo sin conservantes. Se están fabricando y eligiendo sin conservantes, pero tienen un costo más alto. Entonces hay gente que con el tiempo le hace alergia a una gota, entonces, o al conservante de las gotas. Cuando vemos también que hay cambios, aunque tú dices, oye, sí, yo he conseguido la meta, tenemos 15, necesitaba 16 y tenemos 15. Ah, pero no. Está viendo, le hacemos los estudios, o sea, empezamos el tratamiento, donde tenía, como hemos dicho, 20, queríamos 16 y llegamos a 15, pero sin embargo, en sus estudios, digamos, de control anatómico, como la tomografía del nervio o el campo visual, vemos que sigue avanzando el glaucoma. Entonces decimos, ¿no hemos llegado a la meta? Sí, supuestamente sí, pero todavía está progresando el glaucoma. ¿Por qué puede verse? Y puede verse a que el paciente, la presión intraocular no es la misma todo el día. Puede venir a un control todas las veces que viene a la mañana, por ejemplo. Y dice, sí, está todo bien. Pero un día se te ocurre citarlo a la tarde y ves que no está todo bien. Que cuando le está faltando pocas horas para que le toque la gota, tiene picos de presión intraocular.
Entonces, puede ser que por eso esté progresando. O sea, que su gota no le mantiene las 24 horas del día la presión controlada. Y también, bueno, en cuanto a lo anatómico o en cuanto a lo funcional, ¿no? Vemos que sigue empeorando su campo visual. Entonces, acá te ponen cuáles son las recomendaciones según la clasificación, si está estable o está inestable. Se dice que está estable cuando no se observan cambios de la presión, ni del nervio óptico, ni del campo visual. Entonces, al principio lo citas cada 4 meses, cada año, todo bien, si se sigue poniendo la gota. Ahora, si tú ves que el glaucoma está inestable, porque hay aumento de la presión, en diferentes consultas tomas diferentes presiones intraoculares, o hay un aumento del daño del nervio óptico o del campo visual, entonces acá hay que todavía reducir un poquito más la presión intraocular y lo vas controlando un poquito más de cerca, cada mes, cada 4 meses, 2 meses, depende mucho de cómo la compliance, o sea, cómo se adapta el paciente y cómo cumple el paciente con su tratamiento médico. Porque muchos pacientes vienen y, por ejemplo, le dicen, ¿no? Su gotita, justo se había terminado hoy, te dan el frasco re vacío, pero no confías, o a veces siguen usando la muestra que le regalaste hace 2 meses, es imposible que le dure todo ese tiempo. Entonces no confías en que esté cumpliendo con su tratamiento. Eso en cuanto al glaucoma de ángulo abierto. En cuanto existe el glaucoma también de presión normal. Este es un paradigma en los glaucomas, porque son pacientes que tienen presión normal o baja, inclusive menos de 10. Sin embargo, tienen glaucoma, tienen daño del nervio óptico anatómicamente, sale daño en la OCT del nervio óptico o de fibras nerviosas, o tienen un daño también asociado a su campo visual. Entonces, tienes que empezar a buscar otros factores de riesgo. Entonces ahí es más importante la teoría vascular en la fisiopatología del glaucoma, más que la mecánica, la vascular. Entonces puedes pensar en pacientes que tengan hipotensiones arteriales nocturnas, aterosclerosis, o sea, no tengan un buen flujo de sangre a nivel de las carótidas, sufran de migraña, o sea, fenómenos vasoespásticos, tengan, ¿cómo se llama cuando roncan y se quedan ahí? Apnea del sueño, eso, apnea del sueño. Entonces, todos esos pacientes medio especiales, tú puedes sospechar que tengan glaucoma de presión normal. ¿Bien? Igualito se debe tratar de la misma manera, porque hay glaucoma, en este caso. Entonces, más bien, el desafío está en encontrar la causa, ¿no? Entonces, tú puedes hacer estudios del sueño, puedes hacer ecodoppler de los vasos del cuello, puedes hacer el control del mapa de presión arterial. Entonces tienes que mejorar todo el resto de cosas, porque aunque tú le bajes la presión del ojo, igualito va a seguir el daño, porque tienen otros factores vasculares asociados. ¿Bien? Luego tenemos el otro tipo de glaucoma, que es de los más frecuentes también, que es el ángulo cerrado. Entonces lo mismo, en este tipo de glaucoma hay daño del nervio óptico, pérdida de la visión, pero acá hay un bloqueo anatómico del ángulo en la cámara anterior. Entonces, esto se lo puede diagnosticar más fácilmente porque es visible. Hay pacientes que no tienen presión intraocular alta, pero tienen ángulos estrechos o cámaras estrechas. Y habíamos visto también que esto estaba asociado con los pacientes hipermétropes, porque son ojos pequeños, y todo hipermétrope que encima empieza a tener catarata, empieza a tener más riesgo de tener un glaucoma agudo o de ángulo cerrado, ¿no? Entonces, en este caso es algo anatómico que obstruye la salida del humor acuoso, puede subir mucho la presión intraocular, esa subida brusca va a generar un daño inmediato del nervio óptico si no es tratado en forma inmediata. Generalmente esto se va a presentar, como hemos dicho ahí, también en mayores de 60, o sea, ya pacientes que tienen cambios del cristalino, hipermétropes, según el tipo de ojitos. Acuérdense que los asiáticos, los que tienen ojos chinos, tienen más probabilidad de tener este tipo de glaucoma. Cuando vemos que son cristalinos grandes y cámaras anteriores poco profundas también. Entonces, en esos casos,
La fisiopatología es otra, que sería básicamente la obstrucción. Acá tenemos la producción, acá está el cristalino, sale, pero este flujo, esta zona de trabéculo se obstruye o está obstruida de alguna manera. Y acá tenemos otra, dentro de la fisiopatología del ángulo cerrado, el mecanismo del cierre del ángulo cuando actúa el músculo dilatador de la pupila. Por eso hay muchos pacientes que tienen este tipo de glaucomas de forma intermitente y no tan aguda. Porque cuando habíamos dicho, ¿no?, los cambios de la pupila cuando entras a la luz, salen diferentes a la sombra, hay gente que se le obstruye poquito, entonces hay que solamente sienten un pequeño dolor cuando salen a la luz, les molesta como un dolorcito, ¿no?, porque se ha cerrado o se ha abierto la pupila. Cuando se abre la pupila, ¡pum!, o sea, de la luz a la sombra, ¡pum!, se abre fuerte. Entonces, a esos pacientes que tienen ese riesgo, se les recomienda usar en lo posible mejor lentes oscuros para que no tengan ese cambio brusco de la dilatación. ¿Bien? Que su adaptación sea un poco más suave. Bloqueo por el bloqueo este. Entonces, la raíz del iris adosada a la cara posterior de la córnea provoca un bloqueo del ángulo del drenaje y las presiones aumentan súbitamente hasta 60 milímetros de mercurio, lo cual provocaría un daño y una lesión del nervio óptico de manera inmediata. Y existen los diferentes tipos, por eso el latente, el intermitente, el agudo congestivo, que lo vimos en ojo rojo doloroso, el postcongestivo y el crónico. Entonces, todos estos tipos de glaucoma de ángulo cerrado existen. El latente, hay un ataque agudo de glaucoma, no hay síntomas, el signo del eclipse, y el tratamiento es una iridotomía periférica por láser. Casi todos se tratan igual, con el huequito que se hace a este nivel, para que cuando se cierre ese espacio tenga ese drenaje extra y no tenga el glaucoma como tal. El intermitente es un ángulo ocluible más bloqueo pupilar intermitente, o sea, por los cambios del músculo dilatador. O sea, hay un cierre rápido del ángulo, incremento brusco de la presión, se rompe espontáneamente el bloqueo pupilar y el ángulo se abre y vuelve a la presión normal. Ese es el intermitente. ¿Qué síntomas? Altos por edema de córnea, ¿no?, por la presión súbita, que sube inmediatamente. El tratamiento es lo mismo, iridotomía periférica con láser. Luego está, esos son los halos que se ve cuando hay edema de córnea en el momento de la presión del ojo. Hay edema de córnea y ese edema de córnea provoca que veamos como luces alrededor de las luces, halos y dolor. Dolor ocular o cefalea también. Entonces, dentro de esas cosas, lo que le decía, las midriasis fisiológicas por los cambios de luz-oscuridad y lo mismo el tratamiento, iridotomía periférica con llave láser. Y el congestivo agudo, ese sí es el más clásico, donde hay una pérdida dolorosa de la visión por un cierre brusco y total del ángulo. Es una emergencia porque pone en peligro la visión. Hay una pérdida unilateral de la visión rápidamente progresiva, dolor, congestión pericular, náuseas, vómitos y acá sube la presión hasta 100 milímetros de mercurio. Entonces acá, este es el congestivo, o sea, el agudo, la pupila está en midriasis, edema de córnea, el ojo está completamente rojo y doloroso. Hay una inyección mixta, ciliar y periférica. Y acá en un corte con la lámpara de hendidura podemos ver el poco espacio que hay en la cámara anterior, ¿no? Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Después está el congestivo agudo y el tratamiento que se hace inmediatamente. Acá eso lo tienen que aprender a hacer porque puede pasarles en el campo y lo que tienen que tener a mano, lo único que pueden llegar a tener a mano es diuréticos osmóticos como la acetazolamida, que se puede dar endovenosa o vía oral y se actúa inmediatamente porque deshidrata el humor vitrio y la deshidratación provoca que se vaya un poco para atrás el diafragma irido-cristianiniano, empuje para atrás y me abre un poco el ángulo. No es que aumente la salida del humor acuoso ni nada, sino que me deshidrata el ojo por dentro y me provoca que se abra un poquito la cámara anterior.
y actúan inmediatamente, en un par de horas ya baja la presión del ojo, pero no son tratamientos de uso continuo porque son diuréticos osmóticos, que también los usan, por ejemplo, los viajeros para venir al Cusco, o el soroche. ¿Saben lo que es el soroche? ¿Saben cuál es la fisiopatología del soroche? ¿Alguien sabe? Viviendo en Cusco no saben qué es el soroche. ¿Cuáles son los síntomas del soroche? Cefalea, dificultad, puede ser náuseas, dificultad respiratoria, dificultad de qué? respiratoria. No siempre, ¿Cristina? No. Generalmente es cefalea y la cefalea le da las náuseas. ¿Pero cuál es la causa? Se vuelve más. El cambio del pH que hace. ¿De qué pH? ¿De dónde? ¿De papel higiénico? No, Cambiaron de pH. Uno americano a uno peruano, digamos. Lleva más. Obvio que hay presión. Esa es la causa. Hay poca presión de oxígeno. Pero ¿cuál es la fisiopatología de la cefalea? Si le estoy diciendo que también se usa un diurético, ¿dónde estaría el edema? En la cabeza, es un edema de cerebro. Para que se lo sepan. Por eso toman acetazolamida. 2 horas antes de viajar a la altura toman acetazolamida. Pero lo que no saben es que provoca también deshidratación del ojo. Y por ende, también deshidratación del cristalino. Y por ende también miopías falsas. Entonces hay gente que dice, no veo nada, y claro, se volvieron miopes por estar tomando acetazolamida, porque no toman una, toman cada 6 horas, 3 días antes de venir. Y se vuelven miopes falsos. También pasa eso cuando toman acetazolamida, por eso no se puede estar tomando y tomando como si nada, por un riesgo de glaucoma de ángulo cerrado, acetazolamida. Se da puntualmente, se baja la presión, cirugía. ¿Bien? Esto, al paciente debe estar en decúbito supino durante 1 hora también, para que vuelva para atrás, aprovechando la deshidratación del pitio. Bueno, en el post-congestivo lo que ocurre es que ya le bajamos la presión, llegó a 60, le bajamos a 12, logramos dematizar la córnea, logramos poder observar el fondo del ojo, pero ya, caput, vemos atrofia del nervio. O sea, ya un daño del nervio glaucoma. Entonces los signos del agudo ya lo sabemos: náuseas, cefalea intensa, fotofobia marcada, puede haber disminución de la visión por el edema de córnea en ese momento, la córnea se va a ver opaca o grisácea, midriasis fija no reactiva a la luz, y obvio que la presión está por las nubes. Y ya después, ya vemos los daños a nivel del fondo del ojo, de la papila, del anillo neuroretinal disminuido, puede haber una hemorragia en llama, que esos son los signos que les mostré en la clase de los cambios patológicos de la papila, como el rechazo nasal de los vasos. O sea, el rechazo es que los vasos, ¿se acuerdan que entraban por el centro de la excavación? Bueno, están empujados para la derecha. Luego vemos que el anillo se ve adelgazado, aumento de la excavación, se nota un aumento de la excavación, y podemos ver también esto que se ven los huequitos por acá, que era el aumento de visualización de la lámina fibosa. Todos los signos ya de glaucoma. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Igualito, tonometría, agudeza visual, gonioscopía. ¿Se acuerdan que les expliqué que del estudio de gonioscopía, que era muy importante para un diagnóstico anatómico del trabeculado, del ángulo iliaconeal, que las tomografías nos pueden decir si es abierto o cerrado, pero no las estructuras que están ahí, y muchas estructuras pueden parecer cerradas, pero son abiertos? Entonces es importante hacer la gonioscopía para el diagnóstico preciso y de este tipo de ángulo. Sobre todo, recomiendo, como les dije, a partir de los 50 años o de los 40 y pico, cuando el paciente empieza con la presbicia.
Esto es un tonómetro antiguo que se utiliza todavía en usted, ¿no? Los tipos de tonómetros. ¿El diagnóstico de glaucoma? ¿No hemos visto el diagnóstico de glaucoma? ¿Ellos tienen medicina? Le dije Sí, le dije. No me han dicho. Sí, le dije. Bueno, terminamos de ver este y luego el criterio diagnósticos. Ya, entonces, recomendaciones. Ángulo cerrado, agudo o crónico de bloqueo pupilar. Si hay contacto iris trabeculado o arqueamiento del iris, tratamiento, contraer la pupila y bajar la presión. O sea, se pueden usar mióticos, gotas que cierran la pupila. No se puede usar tampoco de forma crónica, pero de forma así para el tratamiento agudo se puede usar. O sea, hay que provocar una miosis médica, farmacológica. Cerrar el ángulo, así. Contraer la pupila. Luego, lo ideal sería hacer una iridotomía o iridectomía. Quirúrgicamente, cuando vemos que la causa es el cristalino, bueno, lo ideal es sacar el cristalino. Y si hay este iris en meseta, o iris, contacto del iris trabeculado o iris plano, contraemos la pupila y casi todo es lo mismo. O sea, tratamiento definitivo en realidad, el ideal sería este, sacar el cristalino en todos los casos. Porque son ojos pequeños, donde el cristalino es lo único que va cambiando el espacio que hay en esa cámara por la edad. Va aumentando su tamaño y va quitando espacio en la cámara anterior. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de glaucoma de ángulo cerrado inestable? Que siga habiendo un cierre del ángulo porque se ha formado una sinequia. ¿Se acuerdan que las sinequias eran que se pegaba el iris a la parte de la córnea o a la cápsula anterior cristalina? Eso es sinequia. O una iridotomía no bien hecha. Hay iridotomías que no las hacen bien, o sea, no hacen bien el huequito que permeabiliza esa zona. Puede haber ya también por el aumento brusco de la presión de un glaucoma agudo, puede haber daño también de trabeculado, por ende también asociarse un glaucoma de ángulo cerrado o con riesgo de ángulo cerrado a un glaucoma crónico por daño del trabeculado. Y lo mismo en cuanto a la anatomía o los diagnósticos objetivos y subjetivos del glaucoma siguen siendo lo mismo. O sea, vemos que sigue dañándose el nervio óptico, o sigue perdiendo fibras nerviosas ganglionares, o sigue disminuyendo el campo visual. Entonces, recomendaciones internacionales: en el glaucoma estable, sin cambio del ángulo de la presión o del nervio óptico, continúe con tratamiento, se hacen los controles cada 6 meses al año. Obviamente, viendo si el paciente en qué edad está y si tiene una catarata. Y si es inestable, pese a que le hayamos hecho una iridotomía periférica, le hayamos hecho una iridectomía, etc., vemos que no baja lo suficiente la presión para ese tipo de daño que tiene el paciente, entonces se lo controla más frecuentemente. ¿Bien? También ambos glaucomas se dan tratamientos médicos y quirúrgicos, casi lo mismo. Acá tienen como un resumen de ambos glaucomas. El ángulo abierto es el más frecuente, el 60% de los casos, es más crónico, es más asintomático, está asociado con los miopes y más en los varones, y el de ángulo cerrado es el que menos se presenta, es más de presentación aguda, es sintomático, más en los hipermétropes y más en las mujeres. Y acá tienen el dibujito de cada tipo de cómo es la fisiopatología, ¿no? El abierto, el ángulo iridocomiano es amplio. Acá el tratamiento es disminuir la presión, ya sea aumentando la salida del humor acuoso, ya sea de manera quirúrgica o médica. Y acá es una emergencia. El cerrado es una emergencia. ¿Por qué? Porque ya saben que sube mucho la presión y esa subida brusca va a hacer un daño directo al nervio óptico y reversible. ¿Bien? Entonces, mientras más tiempo tenga la presión alta, más daño va a quedar en la papila. ¿Se nota la diferencia entre un glaucoma y el otro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿De ángulo abierto y ángulo cerrado? ¿Van bien? ¿Entienden, chicas? ¿Chicos? ¿Chicas? ¿Chicos? Bien. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Qué cosa me dice que no me cerrado? Criterio diagnóstico y exploración.
lo que se hace para el diagnóstico. Hicimos clasificación y vamos a pasar a la parte de No, eso no hicimos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diagnostica el glaucoma? Tonometría igual a tomar la presión del ojo. PO, presión intraocular. Baquimetría es muy importante conocer el grosor de la córnea para corregir la presión intraocular con el tonómetro que se llama tonómetro de aplanación, que es el único aparato que permite medir la presión de forma más exacta, porque hay diferentes tonómetros, ya les voy a mostrar. Y la gonioscopía, que es el estudio del ángulo como tal, de la parte donde drena el humor acuoso. Entonces, la tonometría de Goldman, acá está el aparato, acá tiene un disquito donde se mueve y se busca que se formen las imágenes de los circulitos. A ver, ahí se tiene que poner al paciente gotitas para tomar la presión. Entonces, en muchos lugares, cuando hacen screening, por ejemplo, no toman así, toman con aire. Tonometría de aplanación. Y eso no es exacto, Entonces lo que se busca es que se formen estos circulitos, con esto, ¿ya? Moviendo el disquito, se separan y se aplanan, y uno llega a que esos discos se unan, esos semicírculos se unan, ahí está la presión del ojo del paciente. Entonces no los hacen en muchos lugares así porque es más fácil, es más barato, no está poniendo la anestesia, fluoresceína, y tomarle con un aire que no es exacto. Entonces, un paciente con glaucoma no debe ser controlado de otra manera que no sea con el tonómetro de Goldman. Pero para el tonómetro de Goldman tenemos que conocer el grosor de la córnea, el espesor corneal, que eso se llama paquimetría, no porque sea bueno o malo tener la córnea gruesa o tenerla delgada, sino porque el aparato está fabricado para un grosor. Y si está más gruesa la córnea, nos va a mentir, tiene menos presión de la que nos dice, y si está más delgada, también tenemos que corregir y bajarle la presión. ¿Bien? Entonces, por eso es importante la paquimetría cuando tomamos la presión con el tonómetro de aplanación. Entonces, eso sería básicamente la tonometría. Acá están todos los equipos que existen. Evolución de métodos para tomar la presión, yo les enseñé el digital, que es muy arcaico, pero bueno, te puedes dar cuenta si está un poquito más elevada la presión que tuya, que tu presión, digamos. El de Goldman y los otros tipos, que son los tonómetros de no contacto, se llaman. Y que es súper arcaico, que lo usan también en el seguro social, donde es como una balanza, donde hay unas pesitas de 5, 5, 7, hasta 15 gramitos. Y bueno, van poniendo la pesita acá y según cómo se ve, chin, más o menos calculan entre 20, 18. Entonces dicen, es 16. Dicen así, está entre. Y eso no es pues exacto, y menos para un control de glaucoma. Y el otro estudio importantísimo es que ya lo habíamos mostrado. Creo que se lo mostré, ¿no? ¿Qué cosas se veían? Las estructuras, lo hemos visto. La gonioscopía. Entonces, es el método de evaluación del ángulo iridocorneal para ver qué tipo de glaucoma tenemos exactamente. También se usa terapéuticamente para procedimientos como la trabeculoplastia y la goniotomía o iridotomía. ¿Por qué? Porque les había dicho que a veces les hacen iridotomías. ¿Se acuerdan lo que es la iridotomía? Sí, el huequito. A pacientes que no tenían riesgo, bueno, no importa, por lo menos más no les va a hacer, pero a pacientes que tienen mucho pigmento en el trabeculado, sí, les puede provocar una dispersión de pigmento y el pigmento va a ir y formar un glaucoma pigmentario ya también. ¿Ven? Por eso es importante ver el ángulo. Entonces, con estos espejitos se pueden ver las estructuras anatómicas, ¿ya? Y se clasifica el ángulo según la gonioscopía. Y lo otro que es importante conocer entonces en los glaucomas era esto, la paquimetría, que puede hacerse así manualmente, que es como un lapicito que me va diciendo cuánto de grosor corneal tiene el paciente en el centro de su córnea, en el ápex. O lo sale también en el estudio para queratocono, en la topografía, sale la paquimetría de toda la córnea. Cuando vemos rojo, es como
te orientas al queratocono, pero también sabes que ahí está más delgada la córnea, por los colores. Y se corrige, según el espesor de la córnea, se corrige el valor de la presión intraocular. Dijimos que 545 micras está fabricado el tonómetro de aplanación. Si es más grueso, le restamos puntos, y si es más delgado, le sumamos puntos a la presión que estamos tomando ese paciente. ¿Bien? Entonces, esos serían lo que utilizamos para exploración. ¿Ya hemos visto criterios de diagnóstico? Está bien. Eso hemos visto. Sí. Claro, la presión, el fondo del ojo y anatómicamente la tomografía de nervio óptico y de fibras nerviosas ganglionares y subjetivamente el campo visual. Son los estudios que se piden para un diagnóstico de glaucoma. Obvio que el anatómico es el más específico, o sea, ver la papila, ver sus características. Bien, hasta ahí entonces vamos bien con glaucoma ahí. Ya, entonces les doy 5 minutos si quieren para que tomen aire. Quieran comprar algo, que vayan a la calle.